subsistencia de su especie. Evolutivamente, el hospedador es una especie más evolucionada que el parásito. Ejemplo, el humano, y en su intestino viven ciertos gusanos. Entonces, más evolucionados los humanos. Y esto sucede en general con otras especies. Vale decir, piensen ustedes, digamos, en una rana. Una rana tiene parásitos. Piensen en una serpiente, tiene parásitos. Piensen en un gato, tiene parásitos. Entonces, eso es lo importante, ¿no? De tener en cuenta. Entonces, la interrelación entre el parásito y el hospedador es aquella a la que nos vamos a referir en el transcurso de toda esta gestión. Ahora, ¿qué es una parasitosis? ¿Es una enfermedad o infección parasitaria? Nos referimos a parasitosis cuando, indistintamente, el parásito esté provocando o no esté provocando daño al hospedador. Bien, ¿qué es un reservorio? Es aquel hospedador en el cual un parásito se mantiene y en el que desarrolla y que además sirve de fuente de infección para mantener el ciclo de transmisión. Con frecuencia los reservorios no sufren la enfermedad o desarrollan formas leves de la enfermedad. Entonces tomen en cuenta, un reservorio es, en primer lugar, un hospedador que tiene ciertas características. Es aquel hospedador en el que el parásito se mantiene y a partir del cual se puede mantener la transmisión a otros hospedadores. ¿Qué es un vector? Es un hospedador invertebrado que transmite un agente. Entonces vean que el reservorio y el vector son hospedadores. Ahora, cuando hablamos de vectores, hablamos de dos tipos de vectores. El vector mecánico es aquel animal invertebrado que favorece la infección transportando mecánicamente formas infectantes. El vector mecánico no es indispensable en el ciclo biológico del parásito porque el parásito ni se transforma ni se multiplica en el vector mecánico. A diferencia del vector biológico, que es un animal invertebrado, transmisor de un parásito y en el que el parásito se multiplica y o desarrolla. ¿Eso qué quiere decir y o? Que se multiplica y desarrolla, o en algunos casos solo desarrolla, es decir, cambia de etapa. El vector biológico es indispensable en el ciclo biológico de un parásito a diferencia del vector mecánico. Ahora, ¿cuáles son los agentes biológicos? Los agentes biológicos pueden ser moléculas, que es el caso de los virus. Los virus son moléculas de ADN o de ARN, ¿sí? Que pueden o no tener una cubierta y que además, aparte de las moléculas de ADN o ARN, tienen proteínas. Es el caso, por ejemplo, del SARS-CoV-2, el virus que provoca la COVID, ¿verdad? El virus responsable de la actual pandemia. Entonces son moléculas, no son células, o sea, son menos que una célula. Lo único que de alguna forma le incorpora en el grupo de los agentes biológicos es el hecho de que está constituido por alguno de los ácidos nucleicos, por el ARN o por el ADN, pero no son una célula. Entre los agentes biológicos también tenemos lo que es una sola célula, pero por ejemplo ahí tenemos las bacterias, y las bacterias, si vale el término, son células incompletas, y es más, muchos microbiólogos dirán ni siquiera son células. ¿Por qué? Porque las bacterias no tienen núcleo. Y tenemos los hongos, y en los hongos hay macroscópicos, y en este caso nos estamos refiriendo a los hongos microscópicos, que son una célula. Pero ojo, esa célula puede crecer y dar lugar a muchas otras, lo mismo que los protozoarios. Los protozoarios o protozoos son formas biológicas más evolucionadas.
A ver, si queremos ir de lo más elemental son los virus, le siguen las bacterias, los hongos son más evolucionados y los protozoarios son más evolucionados que los hongos. Y entonces hasta ahí estamos en el mundo microscópico. Y luego pasamos al mundo de los seres vivos de mayor tamaño y que están constituidos por varias células que se agrupan formando órganos o sistemas. Y ahí están los helmintos, los conocidos como gusanos, y están los artrópodos, y entre los artrópodos están los insectos. Eso quiere decir que no todos los artrópodos son insectos, algunos artrópodos son insectos. Por ejemplo, las arañas no son insectos, aunque todos habrán hecho algún insectario y en el insectario lo primero que han puesto era una araña. Ahora, lo importante es que los seres vivos luchan por su existencia y eso hace que en la interrelación hospedador-parásito, en esa lucha, la lucha más adecuada es aquella en la que cada uno busque vivir, pero ninguno se haga daño. Es decir, el hospedador no le haga al parásito daño, ni el parásito le haga daño al hospedador. Entonces, el equilibrio más adecuado es cuando no se hacen daño. Entonces, esa es la mejor relación hospedador-parásito. Sin embargo, no es la que más nos interesa. Nosotros más nos vamos a abocar en la peor relación hospedador-parásito. Solamente aquí para poner algunos ejemplos. Todos estos son nombres de parasitosis. Entonces, vean, en primer lugar está la toxoplasmosis. Está producida por Toxoplasma gondii, que es un parásito intracelular, es un parásito obligatorio para decir que siempre tiene que parasitar. Y vean la cantidad, ¿sí? Estamos hablando de 1.000 millones a 200 millones de casos, ¿sí? En el caso de la ascariosis, tenemos 1.000 millones de infectados. En el caso de la ansilostomosis, tenemos 800 a 900 millones. En el caso de la amebiasis, tenemos 200 a 400 millones. En la esquistosomiasis, 200 a 300 millones. En la malaria, 200 a 300 millones. En la filariosis, 250 millones. En la giardiosis, 200 millones. La oxidiosis, 60 a 100 millones. Y la trypanosomiasis, ¿sí?, 15 a 20 millones. Entonces, ustedes pueden tomar en cuenta que hay una cantidad importante de infectados y eso le da importancia en el campo de la medicina, el hecho de que hay mucho. Ahora, no necesariamente quiere decir que son mortales, porque hay algunas enfermedades que sí, con frecuencia son mortales. De todas estas, ¿cuáles son las más mortales? Definitivamente la malaria. Pero hay otras que no, que sí pueden provocar la muerte, pero generalmente no lo hacen, ¿sí? Ejemplo, ¿sí?, la ascariosis, que está en segundo lugar. La mayoría de las personas están enfermas, pero no mueren, pero sin embargo la enfermedad puede ser muy, muy grave. Y otras infecciones parasitarias que generalmente provocan muchas molestias, pero provocan poco daño, como es la oxidiosis. Entonces, todos esos aspectos los vamos a ir viendo en la medida en que avancemos en el transcurso de este año. Ahora, ya hemos dicho, para recordar, en la nomenclatura parasitaria, el género y la especie. ¿No? Ejemplo, Ancylostoma duodenale. Ejemplo, Homo sapiens. Ejemplo, Triatoma infestans. Un parásito, un hospedador y un vector. Y un vector también es un hospedador, ¿no? Bien. Entonces, hemos dicho la clasificación. Perdón. A veces muy sensible y otras veces tarde en cambiar. En la clasificación hemos dicho los unicelulares, donde están los protozoarios,
Hay muchos protozoarios de importancia médica y tenemos los pluricelulares donde están los metazoarios. En los metazoarios principalmente los helmintos y los artrópodos. Está muy pesada la presentación. Bien. Ahora, los protozoarios, ¿sí?, están agrupados en un reino. Es el reino protista. Entonces, aquí están los protozoarios. En el reino protista tenemos estos 4 filums. ¿Sí? O sea, primero está el reino y ahí se subdivide en filums. Y en esos filums tenemos el filum Ciliophora, que tiene una sola especie de importancia médica. Y la característica del filum Ciliophora es que presentan en su superficie cilios, unos pequeños a manera de pelitos que les sirven para movilizarse. Tenemos el filum apicomplexa. El filum apicomplexa no tiene órganos de locomoción visibles, pero tiene la característica de que se reproducen sexualmente en una etapa de su ciclo y asexualmente en otra etapa de su ciclo. Entonces tienen reproducción sexual y asexual. Y lo más importante del filum apicomplexa es que todas las especies de este filum son parásitas, sean de animales o de plantas. Tenemos un filum que es Microspora, que lo hemos estudiado poco en general, pero son importantes ahora porque pueden provocar enfermedades en pacientes inmunocomprometidos, principalmente en pacientes con SIDA. Y tenemos el filum Sarcomastigófora, que a la vez tiene 2 subfilums. Tiene el subfilum Sarcodina y el Mastigófora. En el subfilum Sarcodina están las denominadas amebas, y las amebas tienen la característica de movilizarse con órganos de locomoción temporales, que son los pseudópodos. Y en el subfilum Mastigófora están los parásitos que se movilizan con órganos de locomoción, ¿sí?, alargados, que se denominan flagelos, y son órganos de locomoción permanentes. Entonces esto lo vamos a ir avanzando paulatinamente en función de las especies que vayamos estudiando. Bien, y tenemos los helmintos. Los helmintos, vean, acuérdense que los protozoarios eran del reino protista. Los helmintos son del reino animal o del reino animalia, como quieran. Y tenemos 2 grupos de helmintos, los platelmintos y los nematelmintos. Los platelmintos son helmintos de cuerpo aplanado y los nematelmintos son helmintos de cuerpo cilíndrico. Entonces ustedes piensen en platelmintos, pueden pensar en una cinta, pueden pensar en una regla, por ejemplo, y en nematelmintos ustedes piensen en un lápiz. Y en los platelmintos hay 2 clases de parásitos. La clase cestoda, donde están los platelmintos de cuerpo segmentado. Entonces, ustedes imagínense una cinta dividida en varios pedazos. En cambio, en la clase trematoda son platelmintos, por lo general, más o menos pequeños, ¿sí?, de cuerpo no segmentado. La clase cestoda, platelmintos de cuerpo segmentado, y la clase trematoda, platelmintos de cuerpo no segmentado. Mientras que los nematelmintos, también se llaman nematodos, son helmintos de cuerpo alargado y cilíndrico, de diferentes tamaños. Desde algunos milímetros unas especies hasta más de 1 metro en algunas otras. Bien, aquí solamente para ponerles algún ejemplo. Aquí esto que parece una estrella en uno de los polos, no, es solamente es un artefacto a la microscopía. Entonces estos parásitos son las amebas, o sea, del subfilum Sarcodina. Las amebas se mueven, emiten un pseudópodo, una prolongación de su citoplasma, y después arrastran todo el contenido. Entonces, y luego aquí se vendrá el parásito. Estos son órganos de locomoción temporales, son los pseudópodos. Aquí tenemos parásitos del subfilum Mastigófora. En el subfilum Mastigófora hemos dicho que predomina
la presencia de órganos de locomoción como son los flagelos. Aquí están los flagelos, vean, es estructuras alargadas. Y estos parásitos se mueven. Los pseudópodos son órganos de locomoción temporales y los flagelos son órganos de locomoción permanentes. Y tenemos aquí, este es un parásito Balantidium coli, o Neobalantidium coli, ¿sí? que es el único ciliado que parasita al hombre. Entonces aquí en la superficie, aunque no se nota muy bien, tiene una cantidad muy grande de cilios. Y entonces el parásito es móvil porque los cilios son los que le permiten el movimiento. Ahora, aquí están los parásitos es un parásito, este es un parásito que provoca la malaria, una enfermedad parasitaria muy importante, y estos parásitos no tienen órganos de locomoción muy evidentes, ¿sí? Sin embargo, dentro del glóbulo rojo sí se mueven, ¿no? Y aquí están los parásitos del filum apicomplexa. En los helmintos, aquí están los platelmintos. Los platelmintos de cuerpo plano, alargado y segmentado, vean aquí, se pueden notar las segmentaciones, ¿sí? Es como una cinta, vean aquí una cinta más delgadita a este lado y más gruesa a este lado, más ancha, ¿sí? Entonces, y aquí cada uno de los segmentos. Entonces, esto es un platelminto de cuerpo aplanado, alargado y segmentado. Entonces, este es un cestodo. Este es otro cestodo. Miren, este cestodo puede llegar a medir alrededor de 10 metros, entre 5 y 10 metros. Y vive en el intestino del hombre. En cambio, este otro, que también es un platelminto cestodo, este mide pocos milímetros. De aquí a aquí, 5 milímetros. Ni siquiera mide como medio centímetro. Entonces, vean, aquí está la cabeza, este es un segmento del cuerpo, otro segmento del cuerpo y otro segmento del cuerpo. Es un cestodo y aquí se puede ver, este tiene miles de segmentos y este tiene apenas 3. Estos y estos son cestodos. Aquí tenemos un trematodo. Este es un platelminto de cuerpo aplanado, pero no segmentado. Entonces, vean, aquí tiene forma de hoja más o menos, ¿sí? Cada uno de estos es un parásito, pero no está segmentado el cuerpo. Bien, y aquí está un nematodo. Un nematodo, les decía, piensen en un lápiz. Entonces, si lo ponemos recto, tiene el cuerpo cilíndrico y los extremos aguzados. Hay otros helmintos que no los vamos a estudiar, que son los acantocéfalos, ni siquiera los he puesto en la clasificación, porque pueden provocar infecciones humanas muy excepcionalmente. Entonces, estos ya no los estudiamos porque las infecciones humanas son raras. Ojo, lamentablemente pueden ser muy graves, pero estas ya son de manejo de la especialidad. Y la característica de los acantocéfalos es que presentan, vean, unas estructuras, ¿sí?, con las que provocan daño en los tejidos que parasitan. Felizmente, parasitan muy, muy excepcionalmente al humano. Y aquí tenemos los artrópodos. Los artrópodos, si ustedes pueden ver, aquí es la piel, entonces pueden notar que es un parásito muy pequeñito. Y hay dos tipos de artrópodos. Vean, estos como que se parecen, ¿verdad? Sin embargo, aquí a la izquierda nosotros vemos lo que es una garrapata y aquí vemos lo que es un piojo. Entonces, lo que ustedes más rápidamente pueden notar es que este parásito, que es un ectoparásito temporal, o sea, que parasita al humano, pero además le puede transmitir enfermedades muy graves, ¿sí? Pueden ser parasitarias o principalmente bacterianas o también algunas virales, ¿sí? Entonces aquí pueden ver que tiene 4 pares de patas, en cambio esta tiene 3 pares de patas. Entonces, los dos son artrópodos, pero esta es una garrapata y este es un piojo. Este es un insecto y este no es un insecto. ¿Ok? Los dos son artrópodos. Okay. Y los dos son ectoparásitos, y los dos le pueden transmitir enfermedades al hombre. Esta es una publicación de un investigador brasileño muy importante, ¿sí? Y dice, tomar en cuenta la relación que existe entre los hábitos y costumbres humanos y la salud. Por ejemplo, muchas infecciones parasitarias ingresan por la ingesta de alimentos contaminados.
Entonces, por ejemplo, el ingerir alimentos que no hayan sido lavados puede ser un factor de riesgo. Vean, aquí estas son poblaciones nativas que todavía existen en el Brasil, ¿sí? Probablemente en nuestro país también puede ser, ¿sí? Donde, vean, todo el cuerpo está descubierto y por lo tanto al estar el cuerpo descubierto es más fácil que, por ejemplo, puedan ingresar a través de la piel parásitos que sean transmitidos por la picadura de insectos. O algunos parásitos pueden estar en la tierra, en el barro, por ejemplo, y pueden ingresar a través de la piel cuando los pies descalzos tienen contacto con la tierra. ¿Sí? Entonces, vean, el hábito, por ejemplo, de lavarse las manos es muy importante. Y ojo, y ahora está de moda porque así es una medida muy importante para prevenir la transmisión de la COVID, ¿verdad? Pero también es muy importante para prevenir la transmisión de enfermedades bacterianas. Y también es muy importante para prevenir la infección por parásitos. Entonces son cosas que hay que tomar muy en cuenta. No solamente nos tiene que interesar una persona enferma, sino además qué come, dónde vive, qué características tiene el lugar donde vive, etc. Y aquí voy a poner un ejemplo muy interesante. Aquí tenemos unos cerdos y los cerdos son muy importantes porque albergan un parásito. Albergan en su fase larvaria un parásito que se denomina Taenia solium. Y Taenia solium parasita la carne de los cerdos y cuando llega, porque se ha ingerido carne cruda o insuficientemente cocida de cerdo, ingresan al intestino y ahí desarrolla una tenia de varios metros. Lo curioso es que la tenia de varios metros provoca poco daño. Sin embargo, el parásito en su etapa larvaria puede llegar al cerebro humano y provocar daño serio. Ahora, ¿por qué pongo esto? Porque esto es de una publicación, ¿sí? Estos son judíos. Los judíos no comen carne de cerdo. Pero ojo, pero sí comen vegetales. Entonces los huevos de las tenias pueden haber sido eliminados con las heces de humanos y al comer vegetales igual estos no tendrán teniosis, estas personas, porque no comen carne de cerdo, pero sí pueden tener cisticercosis, porque comen vegetales contaminados con heces humanas. Y entonces estas fotos provienen de una publicación científica, ¿sí? Donde personas que de pronto pudiesen no participar en el ciclo de transmisión porque no comen carne de cerdo, pueden de todas formas estar parasitados por esa especie de parásito. Javiercito, perdón. Bien, hemos dicho hábitat hace un momento. Entonces, ¿qué es el hábitat? Es un lugar donde un parásito vive en el hospedador, habitualmente. No es aquellos lugares por donde pasa el parásito en el organismo, sino donde el parásito llega y permanece. Y el hábitat depende de las condiciones físicas y químicas. Entonces ahí, el lugar donde el parásito encuentre las condiciones adecuadas para su supervivencia en el organismo es el hábitat. Y por favor, hábitat con acento en la A y terminado en T. No es habitat, no es D. Habitat quiere decir vivir. Hábitat es el lugar donde un parásito permanece en el organismo. Por lo tanto, escriban así, a pesar que siempre les decimos, después en los exámenes ponen hábitat. ¿Qué es el nicho ecológico? Perdón, niclo dice aquí, nicho tiene que decir nicho ecológico, ¿sí? Es la interacción de un ser vivo con su ecosistema. ¿Qué es el ecosistema? Es el medio ambiente donde se encuentra el ser vivo. Y entonces comprende factores físicos, químicos, fisiológicos y bióticos que necesita una especie. ¿Qué son los factores físicos, químicos y fisiológicos? Por ejemplo, la luz, por ejemplo, el aire, por ejemplo, el agua, ¿sí? Todos estos, y cuando hablamos de bióticos es que un ser vivo, en cualquier lugar que se encuentre, está interactuando con otros seres vivos, plantas, microorganismos que pueda haber en el agua, ¿sí? No nos olvidaremos de la microbiota que existe en el propio organismo. Y cada vez se van identificando mayor cantidad de especies que forman parte de la microbiota. Entonces,
Recordando un poquito, parasitosis es el término utilizado para referirse a una infección o enfermedad parasitaria. ¿Y cómo se clasifican los parásitos aparte de su morfología y demás? También se pueden clasificar por su localización en el organismo. Y en su localización podemos diferenciar dos lugares. Los ectoparásitos, que son las especies que parasitan la superficie corporal y sus anexos, vale decir la piel y sus anexos, piel, pelo, uñas. ¿Ok? Endoparásitos, las especies que parasitan cavidades o estructuras internas del organismo hospedador. Es decir, aquellos parásitos que están en las cavidades, por ejemplo, en el estómago, por ejemplo, en el corazón, o, por ejemplo, ¿sí? Puede ser la cavidad vaginal, puede ser la uretra, o tejidos macizos, por ejemplo, puede ser el tejido muscular, puede ser el cerebro, puede ser el hígado, etc. Entonces, los endoparásitos a su vez se subdividen en parásitos hemotisulares. Hemo quiere decir sangre y tisular viene de tejido. Por lo tanto, los parásitos hemotisulares son los parásitos que parasitan la sangre y los tejidos. Los hemoparásitos parasitan la sangre. Los parásitos tisulares, los que parasitan tejidos macizos, ya hemos dicho. Los parásitos luminales, los que parasitan la luz de las cavidades, ejemplo, intestino. Y los parásitos urogenitales, los que parasitan el aparato genital y urinario. Es una forma de clasificar a los parásitos de acuerdo a su localización en el organismo. Por su temporalidad como parásitos, es decir, durante su ciclo biológico, ¿son parásitos todo el tiempo o son parásitos solamente en una parte de su ciclo? Y entonces vamos a tomar en cuenta que hay parásitos temporales, que solamente son parásitos en una parte de su ciclo biológico, mientras que son parásitos permanentes siempre, en todo su ciclo biológico. Los parásitos permanentes son parásitos obligatorios. Ahora, se clasifican también los parásitos por su efecto sobre el hospedador, es decir, por si le hacen o no le hacen daño al organismo hospedador. Los patógenos son los que causan daño al organismo, los comensales son los parásitos que no causan daño y aprovechan los desechos del organismo. Entonces, esos parásitos comensales que se aprovechan de los desechos del organismo se denominan saprófitos, no causan daño. Y están los parásitos oportunistas, que son aquellos parásitos que habitualmente no son patógenos, es decir, que habitualmente no provocan enfermedad, pero sí lo hacen, por ejemplo, cuando el organismo sí se deprime. ¿Y por qué se deprimen? Sí, porque baja la respuesta inmunitaria. ¿Y por qué baja la respuesta inmunitaria? Por muchas cosas. Por ejemplo, porque está desnutrido, porque tiene alguna enfermedad importante, por ejemplo, cáncer. Está inmunodeprimido porque, por ejemplo, tiene otra infección. Digamos, tiene SIDA, una enfermedad viral grave, y entonces la respuesta inmunitaria baja, no es suficiente para controlar la infección y, por lo tanto, solamente en esos casos se presentan las enfermedades a consecuencia de esos parásitos. Por lo tanto, habrán parásitos patógenos que son los que más vamos a estudiar, pero ojo, habrán parásitos comensales que normalmente no provocan daño, pero ¿qué tal estos parásitos pueden en algún momento provocar daño? Entonces, no serán comensales, ya serán oportunistas. ¿Ok? Ahora, entonces, hemos dicho, la parasitología estudia la interrelación entre dos seres vivos de diferente especie. Uno será parásito y otro será hospedador. ¿Cuál será el parásito? El que no pueda subsistir por cuenta propia y necesite un organismo más evolucionado que él para subsistir. Y esa relación de dependencia es una asociación biológica. Bien, entonces cuando hablamos de asociaciones biológicas, es esa interrelación entre organismos de diferente especie, vamos a tener
básicamente estas. Mutualismo. Mutualismo es aquella relación entre dos especies donde ambos se benefician. Se beneficia el parásito y se beneficia el hospedador. Por eso se llama mutualismo. Entonces, ninguno se hace daño, todo lo contrario, más bien se benefician. Habrá otra donde solamente se beneficia el parásito. No se beneficia el hospedador, pero ojo, tampoco el parásito le provoca daño. Es decir, el parásito se beneficia y vive y el organismo no sufre ningún daño. En ese caso es el comensalismo. Entonces aquí los dos se benefician, aquí uno solo se beneficia, pero el hospedador no sufre daño. Y habrá el parasitismo, que es de la asociación que más hablaremos. Y en el parasitismo solo se beneficia el parásito, pero ojo, a diferencia del comensalismo, ¿sí? El hospedador no se beneficia, pero puede sufrir daño. Aquí dice no sufre daño, aquí puede sufrir daño. Entonces, esta es la relación que más vamos a estudiar en parasitología médica. Ahora, ¿cómo los parásitos provocan daño? Los parásitos pueden provocar daño a través de sus acciones patógenas. El conjunto de acciones patógenas, todo el proceso mediante el cual los parásitos causan daño, se denomina patogenia. Patogenia es cómo causan daño. Y acciones patógenas, mediante qué mecanismos específicos causan daño. Entonces está la acción exfoliatriz, donde el parásito se nutre de tejidos o sustancias propias del organismo. Esa es una forma. Por ejemplo, un parásito que se alimente de sangre, ¿sí? O que se alimente de tejido muscular, digamos, o se alimente de células del organismo, es un parásito que se alimenta de su hospedador. En algunos casos, el parásito no se alimenta de su hospedador, pero compite con el hospedador por sus nutrientes. Ejemplo es este parásito de aquí arriba, Ascaris lumbricoides. Entonces, una persona ingiere diversos nutrientes y este parásito aprovecha las proteínas. Entonces le quita los nutrientes. No es que se come al hospedador, en otras palabras, le quita sus nutrientes. Aquí tenemos otro parásito que tiene unas estructuras, vean, es un helminto que tiene unos dientes y esto es para ejemplificar la acción traumática. El parásito a través de estructuras específicas de su organismo lesiona tejidos. Y aquí están los tejidos. Perdón, las estructuras. Y por ejemplo, este parásito con estas estructuras muerde el intestino y provoca daño, hace que sangre. La acción histolítica es producida por aquellos parásitos que producen sustancias citolíticas o enzimas. Las enzimas son proteínas que tienen alguna actividad en algún sustrato. En este caso, el sustrato podría ser un tejido. Y por lo tanto, con esas sustancias destruyen los tejidos para invadirlos, para atravesarlos, etc. La acción tóxica es producida por la producción de sustancias que se absorben en el organismo y pueden actuar, ¿sí? Pueden a través de la circulación distribuirse en el organismo y provocar daños sistémicos. ¿Qué quiere decir sistémicos? En diferentes partes del organismo. Existe una acción proinflamatoria, ojo, no inflamatoria, porque la inflamación es una respuesta normal del organismo frente al daño. Es decir, cualquier daño en el organismo provoca inflamación. La inflamación es una respuesta normal de un tejido inflamado. Entonces, los parásitos, al causar daño en un tejido, lo que hacen es determinar esta respuesta inflamatoria. Entonces, la acción no es inflamación. La acción es una acción proinflamatoria. Están favoreciendo que haya una respuesta inflamatoria. Entonces, los parásitos, por su presencia o por sustancias que producen, porque lesionan tejidos y provocan una respuesta inflamatoria del organismo, dan lugar a la inflamación. Y puede haber la acción mecánica. Los parásitos pueden obstruir o comprimir tejidos o conductos. Entonces, es una acción mecánica. Vean, aquí es un parásito. Este es la luz del intestino. Este es un solo parásito.
Si hay muchos parásitos, pueden obstruir el intestino. Aquí, por ejemplo, es parte del intestino y vean, hay muchos parásitos. Y esos parásitos han obstruido. Entonces, la acción mecánica puede ser obstructiva o puede ser compresiva. Vean, aquí, este es un hígado y aquí están los parásitos. Estos son los parásitos. Está esta especie de tumor grande y estas son estructuras pequeñas. Parecen pequeñas, pero en el tejido están creciendo más por dentro. Entonces, esto comprime tejidos. O, aquí están, son las mismas estructuras, pueden comprimir tejidos vecinos. Entonces, la acción mecánica puede ser obstructiva o puede ser compresiva. Ahora, en esta relación entre diferentes especies tenemos, ¿sí?, una tríada ecológica, donde está el parásito, están los hospedadores susceptibles, es decir, aquellos que van a albergar al parásito y le van a dar las condiciones para que el parásito no se extinga. Y obviamente esto está ocurriendo en algún lugar, no solo en el organismo del hospedador, sino es importante el medio ambiente. Entonces, esta es la tríada ecológica clásica de la que habitualmente ustedes escucharán hablar cuando hagamos referencia a las enfermedades infecciosas. Doctora Durán, ¿me puede decir la hora, por favor, para ver si estamos en el tiempo? Hola. Son exactamente las 6 de la tarde, doctor. Bien, entonces yo creo que podemos terminar aquí esta primera parte. La siguiente yo voy a continuar, entonces voy a enfatizar en algunas cosas que pudieran no haber quedado claras, pero sí es importante, si hay preguntas, por favor, si me las puede leer, doctora. Por favor, dejen sus preguntas en el chat, yo las voy a leer. Así que aprovechen que todavía tenemos unos 10 minutos para las preguntas. Y por favor, dejen sus preguntas y las podemos absolver ahora mismo, ¿sí? Y si alguien quiere tomar la palabra, levanten la mano y le voy a habilitar el micrófono. Sin embargo, creo que el chat es por demás suficiente para las preguntas. La primera pregunta, doctor, dice, ¿cuál era la diferencia entre infección y enfermedad parasitaria? Ya, bueno, no habíamos hablado de eso todavía, pero me gusta la pregunta porque igual vamos a hablar luego más adelante. Pero la infección es la presencia de un parásito en el organismo. Entonces, el solo hecho de que esté un parásito en el organismo ya es una infección parasitaria. Ahora, esa infección parasitaria puede o no provocar manifestaciones clínicas. Si no provoca manifestaciones clínicas, es solamente una infección. Ahora, ¿qué es una enfermedad? Es la presencia de manifestaciones clínicas. Eso quiere decir cuando las personas tienen signos y síntomas. ¿Qué son los signos? Son las cosas que el médico o las personas pueden ver en un paciente. Por ejemplo, ¿qué se puede ver? Se puede verificar la temperatura. Se puede medir la presión arterial, se puede controlar la frecuencia del pulso, se puede ver la frecuencia con la que se expira. Esos son signos, aquello que el médico puede ver. Sin embargo, los síntomas son aquellas cosas que no se pueden ver, pero que el paciente refiere. Ejemplo, el dolor. Nosotros no podemos ver el dolor. Aparentemente puede haber una persona que se esté agazando el abdomen y dice, me duele mucho. O se agaza la cabeza y dice, no saben cómo me duele la cabeza. Pero ojo, nos puede estar engañando, no sabemos realmente si le duele. Entonces ese es un síntoma, el dolor es un síntoma. Ahora, la fiebre es un síntoma y es un signo al mismo tiempo. ¿Por qué? La persona dice que tiene calor, siente que tiene calor. Entonces nosotros decimos, parece, y vemos que está, por ejemplo, más rojita, está ruborizada, parece que tiene, pero queremos confirmar si realmente tiene, entonces le medimos con el termómetro y entonces verificamos que realmente no solo siente calor, sino que es cierto, está más caliente, porque el termómetro lo muestra, ¿no? Entonces, o sea, esas son las manifestaciones clínicas. Por lo tanto,
Una infección, repito, una infección parasitaria es la presencia de un parásito en el organismo. Y esa infección puede dar o puede expresarse o no con manifestaciones clínicas. Si no se expresa con manifestaciones clínicas, entonces solo es una infección. ¿Eso qué quiere decir? Que el paciente no, que la persona no tiene nada, no es un paciente. Un paciente es aquella persona que tiene manifestaciones clínicas, entonces no tiene nada y sin embargo de pronto le hacen un examen de heces y encuentran que tiene algunos parásitos. O le hacen un examen de sangre y encuentran que tiene algunos parásitos. Y el médico dice, tiene parásitos, pero no tiene manifestaciones clínicas. Eso quiere decir que está infectado. Entonces habrán infecciones sin enfermedad. Ahora, si tiene manifestaciones clínicas porque el parásito está presente, porque un parásito está presente en cualquier parte de su organismo, entonces tiene una enfermedad. Por lo tanto, puede haber infección sin enfermedad, pero nunca habrá enfermedad sin infección. Hablamos de enfermedad parasitaria, obviamente. Entonces, una persona que tenga una enfermedad parasitaria tiene manifestaciones clínicas, por lo tanto, tiene signos y síntomas, y eso es a consecuencia de un parásito, por lo tanto, está infectado con un parásito. No sé si eso ha quedado claro. Si no ha quedado claro, igual pueden manifestarlo en el chat, y si no, bueno, vamos a asumir que quedó claro. Bien, dice, respecto a la fuente de infección, ¿estos pueden desarrollar la enfermedad? Sí y no, porque cuando nos referimos a fuente de infección, con mucha frecuencia estamos hablando de, por ejemplo, de sustancias, ejemplo, el agua, ¿sí? Pero ojo, también nos referimos a fuente de infección, por ejemplo, a un animal parasitado que tenga, digamos, parásitos en su intestino, tenga o no tenga síntomas, está eliminando parásitos. Y, por ejemplo, un gato defeca. El gato cuando defeca se lame la región anal. Y si después una persona va y se hace lamer con el gato, ¿no? y el gato le lame cerca de la boca y se puede infectar, entonces es una fuente de infección. Entonces una fuente de infección puede ser un ser vivo, pero puede también ser una sustancia como el agua. Puede ser fuente de infección una lechuga, o las lechugas, por ejemplo. Entonces, por eso decía sí y no. Dice, ¿podría volver a explicar la acción patógena histolítica? Muy referida a esa pregunta también dice, ¿podría explicar la acción patógena histolítica? ¿Tiene algo que ver con entamoeba histolítica? Bueno, definitivamente sí. Entamoeba histolítica me sirve mucho el ejemplo. ¿Por qué? Porque entamoeba histolítica es una ameba, ¿no? Es un protozoario unicelular que vive en el intestino, pero en la luz, y habitualmente no provoca daño. Entonces, ¿qué sucede? Por alguna razón, en algún momento, ese parásito que normalmente está en la luz y no provoca ningún daño, se adhiere al epitelio del intestino, a la mucosa del intestino, y secreta sustancias. Entre esas sustancias está una enzima. Bueno, está más de una enzima, ¿no? Están varias sustancias, y con esas sustancias lo que hace es dañar el tejido. Y al dañar el tejido, el parásito ingresa por la mucosa y llega a la segunda capa, a la submucosa. Ustedes me van a entender muy bien porque hace poco que han hecho histología, ¿no? Entonces llega a la submucosa y ahí el parásito continúa desarrollando. Entonces, ¿cómo se ha dado la lesión histolítica? Por la producción de sustancias histolíticas, ¿no? Entre las sustancias histolíticas, una sustancia muy importante es la hialuronidasa. Y la hialuronidasa que se secreta, generalmente pueden secretar ciertos parásitos para atravesar tejidos. En este caso, en entamoeba histolítica, ¿qué atravesó? La mucosa. ¿Para qué? Para llegar a la submucosa. Ahora, ¿por qué a veces causa daño y otras veces no? Son cosas que se están estudiando
y son bastante difíciles de entender porque cada vez con las nuevas herramientas de investigación es posible entender un poco más estas cosas, pero a veces resulta complicado explicar cuando estamos empezando la asignatura. Tal vez más adelante vamos a tener tiempo. De hecho, este capítulo hablando de las lesiones, más que todo histolíticas, las vamos a llevar cuando nos refiramos inicialmente a unos parásitos platelmintos, lo vamos a mencionar y ahí van a entender muy bien. Y después, en el tercer capítulo, lo vamos a ver específicamente cuando hablemos de entamebi histolítica. Pero espero que se haya entendido. Es la secreción de sustancias y esas sustancias que se producen dañan los tejidos. Entonces, el daño de los tejidos es la histólisis. Histo es tejido, lisis es destrucción. Destrucción de tejidos por sustancias que produce el parásito. Bien, pasamos a la siguiente. Tenemos varias. Dice, ¿podría dar ejemplos de parásitos que brinden beneficios al hospedador? Me dio bastante curiosidad ya que tenía comprendido que causaban patologías mayormente. Ya, cuando hablábamos del mutualismo, nos estamos refiriendo, digamos, a otro tipo de relación hospedador-parásito, donde en general no son precisamente los parásitos que vamos a tocar en el campo de la parasitología médica, pero sí existen algunas asociaciones biológicas donde ambos se benefician, ¿sí? Ejemplo, solamente para ver ya en el mundo animal. En el mundo animal, ¿sí? Hay algunos parásitos, ¿sí? Que están en la superficie de ciertos animales. Y hay otros animales que parasitan la superficie externa de estos animales y se van alimentando de lo que le está causando daño a este hospedador. Entonces, en parasitología médica como tal, no hablamos mucho de eso por una sencilla razón. Lo que en su momento mencionábamos como aquellos que benefician al hospedador, ¿sí? Por ejemplo, hay un caso interesante, pero no es muy adecuado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, las personas que tienen un helminto, ¿sí? Hymenolepis nana, ustedes, es un platelminto pequeñito, es el platelminto más frecuente del intestino. Por lo general, la misma persona no tiene los dos, es decir, Hymenolepis nana y Ascaris lumbricoides, que es un nematodo. Entonces, la infección por uno protege de la infección por el otro. Entonces, esto pareciera como una relación beneficiosa. Pero, ¿qué pasa? De todas formas, ese parásito puede provocar daño. O sea, en ese momento puede no estar provocando daño. ¿Por qué? Porque son pocos parásitos, por ejemplo. Y por lo tanto no hay manifestaciones clínicas. Pero en la medida en que aumente la carga parasitaria, sobre todo en el caso de Hymenolepis nana, porque puede ir aumentando en el propio intestino, entonces más adelante puede causar daño. Entonces, cuando avancemos a alguno de los temas, vamos a especificar, pero ya les digo, parásitos beneficiosos como tal. En el campo de la parasitología médica, prácticamente casos excepcionales. En el campo de la biología, sí, hay muchos casos. Y solo para aclarar, dice, tenía comprendido que causaban patologías mayormente, o sea, sí hay parásitos que son patógenos, pero en la parasitología médica también hay parásitos que por ninguna circunstancia van a causar patología, ¿no? Ya en Sí, su sí. momento hablaremos de algunos protozoarios, por ejemplo. Sí, de hecho, ¿no? O sea, hay algunos que son parásitos, pero que nunca van a causar daño. Pero en este caso no estamos hablando de que hay un mutualismo, hay un beneficio mutuo. Sencillamente estamos hablando del comensalismo. Ahí están los parásitos comensales que se benefician, pero nunca le provocan daño al humano. Ahora, es curioso porque muchos parásitos que en su momento se decía no causan enfermedad nunca, pasa el tiempo y se empiezan a descubrir casos provocados por un parásito que se suponía que era imposible que provoque enfermedad. Y cada vez hay los parásitos que se van detectando de esta forma. Entonces, también los vamos a mencionar cuando corresponda.
Dice, con respecto a la nomenclatura binomial, ¿cuándo se utiliza la abreviatura SP o SPP o se utilizan de manera indistinta? Ya. Bueno, ¿cuándo se utiliza SP? Por ejemplo, si estamos hablando de algunos parásitos que sean muy parecidos y no se pueda diferenciar, por ejemplo, por microscopía, cuando uno está viendo al microscopio, ahí uno puede utilizar SP. Ejemplo, cuando les hablaba hace un momento cuando les hablaba al principio de uno de los parásitos que era Leishmania, entonces Leishmania es intracelular. Y es un parásito que según la gran mayoría de los investigadores no se pueden diferenciar morfológicamente. Nosotros sí, podemos diferenciar morfológicamente y tenemos estudios al respecto, ciertas especies. Pero como son muy parecidos, entonces, por ejemplo, uno observa la microscopía y puede decir nada más si observan amastigotos. ¿Qué es amastigotos? Una etapa del desarrollo del parásito, amastigotos de Leishmania sp. Y eso es adecuado, está diciendo de que es Leishmania, pero no sabemos qué especie. ¿Eso quiere decir? Leishmania sp. Ahora, ¿cuándo se utiliza SSP o SPP? No vamos a entrar a ese detalle porque eso es cuando ya estamos hablando de si hay una especie, perdón, de si hay dos especies que no se pueden diferenciar o de si son muchas. Por ejemplo, les quiero decir que en el caso de Leishmania, del ejemplo que les he dado, cuando yo hice la asignatura, habían 3 especies de Leishmania. Había Leishmania brasiliensis, Leishmania tropica y Leishmania donovani. Y de esas especies, una era de América y las otras eran del Viejo Mundo. Por lo tanto, ¿sí? Ahí fácilmente uno podía decir, es del Nuevo Mundo, entonces brasiliensis. ¿Sí? Pero ¿qué sucede? En los últimos años se han descrito nuevas especies y en el transcurso de los años se han descrito otras, pero en los últimos años también. Entonces ahora estamos hablando de por lo menos 20 especies que parasitan al hombre. Entonces, en algún momento alguien decía, es una subespecie. Y por ejemplo, cuando uno habla de una subespecie, podía decir Leishmania brasiliensis, Leishmania brasiliensis. Luego se empezó a descartar cuando uno tiene esos dos denominativos, brasiliensis, estaríamos hablando de una subespecie. Entonces ahí es posible poner Leishmania SSP. Pero ojo, eso es complicarse en la nomenclatura. Entonces, por lo tanto, nosotros planteamos la sugerencia de que cuando no se pueda reconocer la especie, ponemos el género y a continuación SP. Olvídense del SSP, ¿sí? Y olvídense del SPP, ¿no? Porque eso ya son reglas de nomenclatura un poco más complejas. Pero sí es buena la pregunta porque permite aclarar cuándo se pone SP. Bien, respecto al reservorio, dice, ¿cuál es la diferencia entre un reservorio y una fuente de infección? Y muy parecida, dice, respecto a los reservorios, ¿sufren alguna enfermedad? Buena la pregunta. Los reservorios, ¿sí?, pueden sufrir la enfermedad o pueden no sufrirla. Ejemplo, ¿sí? A veces el reservorio es el humano. El humano es el reservorio, por ejemplo, de Taenia solium. Entonces, cuando el humano tiene el parásito, Taenia solium puede medir fácilmente de 2 a 5 metros. Imagínense una Taenia de 5 metros, más grande que en longitud que el propio humano. Entonces, ese parásito, a pesar de ser tan grande, no provoca ninguna manifestación clínica en el humano. Entonces, si no tiene manifestaciones clínicas el humano tiene una infección por Taenia solium, pero no tiene la enfermedad por Taenia solium. En ese caso, si no tiene la enfermedad ni nada, entonces
el hombre es un reservorio. ¿Por qué? Porque el hombre está eliminando en sus heces huevos del parásito. Y esos huevos pueden infectar a cerdos o pueden infectar a humanos. Ahora, si el humano tiene la enfermedad, ¿sí? Entonces el humano tiene teniosis por Taenia solium, pero una teniosis clínica, tiene la enfermedad por Taenia solium. Pero igual sigue siendo reservorio, porque tenga o no tenga manifestaciones clínicas, igual siguen saliendo huevos en las heces y los huevos pueden infectar al propio humano, al mismo que está parasitado por el adulto, o puede infectar a otros humanos, o puede infectar a los cerdos. Entonces, en ese caso, sí, el humano es un reservorio. Pero ojo, ese humano también es fuente de infección. Es la fuente de infección primaria. ¿Y por qué es la fuente de infección primaria? Porque los parásitos que están saliendo en sus heces, en su etapa de huevos, no necesitan madurar en el medio ambiente, están en su forma infectante. Si están en su forma infectante, por lo tanto, si se contamina sus manos, por ejemplo, con sus propias heces, porque se rompe el papel higiénico y luego no se lava la mano, luego al chuparse los dedos o al comer algo con esa mano, puede infectarse con los huevos que han salido con sus heces. Y después esa persona que tenía antes teniasis puede tener, o teniosis, puede tener en el futuro cisticercosis. ¿Y qué es la cisticercosis? Es la infección, por lo general, del cerebro por las larvas de Taenia solium. Entonces imagínense, cuando tenía teniosis estaba asintomático, por ejemplo. Pero cuando tiene las larvas en su cerebro puede tener una enfermedad grave e inclusive mortal. En este caso de la teniosis, el hombre, esté o no esté enfermo, es reservorio de Taenia solium. Y al mismo tiempo es fuente de infección de Taenia solium. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre reservorio y fuente de infección? Ya les he puesto el ejemplo del humano. En este caso el humano es fuente de infección y es reservorio. Pero, por ejemplo, en el caso del agua, si el humano ha contaminado con sus heces las aguas, como vemos, digamos, ahí en esta imagen, ahí hay un pequeño curso de agua, ¿verdad? En la imagen de abajo. Si el humano ha defecado, el humano tiene teniosis, ha contaminado estas aguas, esas aguas pueden irrigar lechugas y las lechugas están contaminadas con huevos de Taenia. Entonces, si el humano come esas lechugas sin lavar bien, pues las lechugas son la fuente de infección, pero ya no es la fuente de infección primaria, es la fuente de infección secundaria. Si el humano toma estas aguas contaminadas sin hervir, se infecta también. El agua es una fuente de infección secundaria. Pero ojo, el agua no es un reservorio. El reservorio es el humano. Ahora, el cerdo que puede estar infectado por las larvas de Taenia solium también es un reservorio y también es una fuente de infección. Yo no sé si se ha entendido la diferencia entre fuente de infección y reservorio. A donde quiero llegar es de que, ¿sí? Un reservorio no siempre es no siempre será una fuente de infección. ¿Ok? Ya vamos a hablar un poco más porque, de hecho, hay una primera parte de generalidades en la cuestión de las prácticas. La primera práctica es así de interactuar, de ponernos de acuerdo, etcétera, y ahí vamos a poder hablar más de estas cosas. Bien. Y solo para aclarar algo, el reservorio siempre es un ser vivo. Doctor. Sí, exacto. Bien. A ver, dice, ¿cuál es la diferencia entre agente etiológico y agente patógeno? Es lo mismo, no hay diferencia. O sea, un agente etiológico quiere decir cuál es el responsable de la enfermedad. ¿Qué es pato? Quiere decir anormalidad, enfermedad.
agente patógeno. Entonces, ¿cuál es el responsable del daño? Entonces, agente etiológico o agente patógeno es lo mismo. Bien, dice, ¿cuál será la principal diferencia entre un vector biológico, un hospedador habitual y un reservorio? Ya. A ver, primero vamos por la cuestión. Un reservorio es un hospedador. Un vector biológico es un hospedador. Y perdón, a ver, ¿me pueden repetir la pregunta? Me estoy olvidando de algo. Vector biológico, hospedador habitual y reservorio. Ah, ya. Un hospedador habitual es un hospedador. Un vector es un hospedador y un reservorio es un hospedador. ¿Cuál es la diferencia? Un hospedador habitual es aquella especie que habitualmente sirve de hospedador a una especie parásita. Ejemplo, ¿sí? Ejemplo, el hospedador habitual de Taenia solium, siguiendo con los de Tenias, es el humano para el adulto y para la larva es el cerdo. Pero en algunos casos, la larva puede parasitar también al humano. Ahora, dependiendo de los parásitos, por ejemplo, para otro parásito que es Toxoplasma gondii, que acuérdense que cuando hablamos de las enfermedades parasitarias, de las infecciones parasitarias, la más importante era la toxoplasmosis. ¿Y por qué? Porque habitualmente Toxoplasma gondii parasita a todos los animales de sangre caliente. ¿Eso qué quiere decir? A todos los mamíferos y a todas las aves. Entonces, ¿cuáles son los parásitos habituales de Toxoplasma gondii? Todos los mamíferos y todas las aves. En cambio, en el caso de Taenia solium, ¿cuáles son los hospedadores habituales de Taenia solium? Solamente dos. Los vacunos o las vacas y el humano, no hay más. Para Taenia saginata. Perdón, para Taenia saginata los vacunos y el humano. Para Taenia solium los cerdos y los humanos. Pero no hay más. Sí, hay más, por favor, un poco más rápido, si no, no vamos a acabar. Dice, los parásitos, creo que esta se puede responder rápido. ¿Los parásitos intestinales son responsables de síndrome de mala absorción o es causada por otros factores? La mala absorción es cuando los alimentos no se están absorbiendo bien. Y puede ser por causas parasitarias, por otras causas bioquímicas a nivel del intestino, por mal funcionamiento, por falta de producción de ciertas sustancias, etcétera. Hay muchas causas, ¿no? Y los parásitos, algunos parásitos provocan mala absorción. Sí, solo algunos. Sí. No todos los parásitos intestinales causan esto. No, solo, muy pocos más bien. Sí. Dice, ¿qué signos son los más frecuentes de una infección parasitaria? Igual se puede responder, creo. Ya, depende. Por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, para los parásitos intestinales, ninguno. Todos pensarían la diarrea, mentira. Hay muchas infecciones parasitarias, sobre todo cuando hay pocos parásitos en el intestino, pueden no tener ninguna manifestación clínica. Es decir, no hay nada así específico que digan, si tiene esto, tiene parásitos, porque hay que ver que son diferentes parásitos, parasitan diferentes lugares y por lo tanto muchas veces no provocará manifestaciones clínicas y otras veces provocarán. Por ejemplo, si está en la cabeza, puede ser una manifestación clínica frecuente el dolor de cabeza. Si está en la sangre, puede ser una manifestación frecuente la elevación de la temperatura. Entonces, depende de los parásitos y depende de dónde se localice. Bien, dice el hemograma. En el hemograma es posible ver la especie de parásitos. Aclaran, por favor, parásitos con S. Parásitos se escribe con S, no con C. Y ahí está en la imagen, ¿no? Bien, no, jamás, o sea, ¿qué pasa? En un hemograma, el hemograma es el estudio de las características de los elementos formes de la sangre y su relación entre ellos. Es decir, en el hemograma, ¿qué vemos? La cantidad de glóbulos rojos, la cantidad de hemoglobina, la concentración de hemoglobina, la forma de los glóbulos rojos y vemos los glóbulos blancos. La cantidad y la morfología, pero eso es lo que se ve en un hemograma. Ahora,
Cuando uno está haciendo un hemograma, le han pedido un hemograma a un paciente, si es que el laboratorista es diestro, ve algo y puedes reconocer un parásito, ojo, pero no es que hay que pedir hemograma para hacer diagnóstico de enfermedades parasitarias. El hemograma es para ver esas características. Ahora, muchas enfermedades parasitarias, sobre todo por el mintos, pueden cursar con hipereosinofilia. Eso quiere decir que los eosinófilos, que normalmente están en una proporción de 0 a 3%, si es que hay alguna infección parasitaria por el mintos, puede ser, inclusive en personas asintomáticas, puede ser que, digamos, tiene 10% de eosinófilos. Entonces hay que pensar que pueden ser parásitos o puede ser sobre todo un problema alérgico. Hola. Hola, no escucho. Ay, perdón, estaba hablando sin mi micrófono. Dice, ¿a qué se refiere que un vector es un hospedador? Y o sea, bueno, no parecida, pero se puede aprovechar la pregunta. Dice, ¿qué es un portador? Ya. Bueno, ¿qué es un hospedador? Es todo hospedador, ¿sí? Bueno, es todo ser vivo, ¿sí? Que ofrece las necesidades para la subsistencia de una especie parásita. Ese es un hospedador, ¿no? Por lo tanto, un reservorio es un hospedador. Un hospedador habitual es un hospedador, pero un hospedador eventual o también ocasional es un hospedador. Es decir, suficiente con que sirva ese organismo vivo para que un parásito desarrolle y continúe su ciclo biológico en él, pues es un hospedador. La otra pregunta era... Portador. Un portador. Generalmente se habla de portador, pero de portador asintomático, aquella persona que está infectada, pero que no tiene manifestaciones clínicas. Bien, y es finalmente... decir, no tiene la enfermedad, ¿no? Sí. Finalmente, la última, no era la última, pero lo dejaba para el final, dice, ¿por qué se considera a un fetus infetum o gemelo parásito como una forma de parásito si son de la misma especie? Ya, miren, es una cuestión convencional, porque justamente, acuérdense de que cuando hablamos de las relaciones biológicas y de la relación hospedador-parásito, hemos dicho, es la relación entre dos seres vivos de diferente especie. Entonces, vamos, por ejemplo, con esta situación de la pregunta. Primero, una mujer embarazada tiene un organismo ajeno a ella en su interior. Y entonces viene a ser como un parásito. Pero ojo, ¿y por qué no lo rechaza el organismo? Porque durante la gestación, de todas formas, la respuesta inmunitaria se deprime. Entonces, en las mujeres embarazadas, la inmunitaria es menos efectiva que en las mujeres no embarazadas, por un lado. Pero por otro lado, no es rechazado el producto porque es bastante parecido a su madre, pero no es idéntico a su madre. ¿Por qué? Porque al final sabemos que algún producto, un embrión o un feto, ¿sí?, tiene parte de carga genética de la madre y parte de carga genética del padre. Ahora, si es que muere el producto, se empiezan a descomponer los tejidos y lo más habitual es que eso sea expulsado. ¿Por qué? Porque empieza a ser ya un tejido ajeno. Justamente por la descomposición, etcétera, el organismo lo detecta y entonces lo expulsa. Ahora, eso no quiere decir que no hayan casos, por ejemplo, donde haya muerto el producto y ha permanecido durante algunos meses en el interior del útero. Ahora, la otra situación, cuando se están desarrollando, ¿sí?, su desarrollo no parte de las células que estaban desarrollando para un individuo, para otro, que posteriormente tenían que dar lugar a gemelos, puede ser que uno haya desarrollado dentro del organismo de otro. Y justamente ahí se hablan de parásitos.
Y ojo, y ustedes todos han debido ver en la tele, por ejemplo, algún niño con 4 pies, o con 4 extremidades inferiores, o con 3 manos, o hasta con 2 cabezas, o con una cabeza chiquitita saliendo del tórax. Entonces, en este caso están hablando de parásitos, pero solamente están haciendo alusión al hecho de que el que está menos desarrollado vendría a ser como el parásito del otro. Pero nada, es sencillamente una terminología que no precisamente está respondiendo a lo que implica la definición de parásito, porque de hecho no son especies diferentes, es una misma especie. Y además son muy parecidos y en algunos casos casi idénticos, ¿no? Dependiendo de si fueron monocigotos o si fueron disigóticos, ¿no? Monocigóticos o disigóticos. Bien, hemos respondido a todas las preguntas que han dejado en el chat y para continuar con este tema, principalmente eh, con lo que falta sobre ciclos biológicos y demás, entonces nos vamos a volver a ver el día jueves a la misma hora y con el mismo link se van a unir, solamente para facilitar las cosas, sino para estar circulando una serie de links, ¿no? Entonces, el mismo link va a estar habilitado y 5 menos 10 vamos a empezar a admitir a los estudiantes. Gracias por su presencia y nos vemos el día jueves. Gracias, doctor, por su presentación. Muchas gracias más bien por el soporte, tanto con el Zoom como por el apoyo técnico, ¿no? Porque es difícil recibir, habilitar a los que están queriéndose incorporar y demás. Y gracias a todos ustedes. Yo estoy muy contento porque tenemos una cantidad como nunca hemos tenido en un aula, ¿no? Entonces, estoy muy contento, muchachos, y definitivamente yo disfruto de esto. Ojalá que ustedes puedan gustar de la parasitología. Hasta luego. Muy bien, hemos tenido 370 participantes en esta reunión. Genial. Bueno, hasta pronto. Hasta luego, hasta el jueves. ¿Sí? No, no cuenta.